Bien, como decíamos, tenemos aquí el placer y el privilegio de tener con nosotros nada más que a Segundo Maldonado, y me especifican que debo recalcar que también es Abreu. Bien ahí. Así es. Es nuestro placer tener a Segundo aquí con nosotros para debatir, para conversar, para analizar con ustedes específicamente el tema de hacia dónde vamos como sociedad desde el punto de vista de la educación, porque tenemos que cuestionarnos en muchas vertientes, en muchos sentidos. Así que, si al equipo le parece y están de acuerdo, vamos a recibir a Segundo Maldonado con el aplauso que recibimos a todos nuestros invitados. Segundo, ¿cómo se siente usted el día de hoy? Con miedo. ¿Está asustado? Sí, con miedo. De lo bien que está. Aquí está Carol, que no la conozco. Entonces está Víctor. Estaba un joven ahí que me miró cuando yo llegué y me dijo Segundo. Y entonces está Franklin. Para servirle a usted. O sea, ya eso es, ya está difícil la cosa. Poder estar aquí. Oye, la presentación mía, una joven que él no conoce. Pero Entonces, por si usted no me conoce, mi nombre es Carol y Florentino. Tengo el privilegio de la vida saludar. Muchas gracias de allá del carril. Segundo Sí. Maldonado. Un placer. Ya, hija de Carlos, dile. acabamos de hacer un contacto aquí entre la... de generaciones. Un generacional. reencuentro de generaciones. Dos familias que no se conocían y acaban de estrecharse la mano. Bien. Excelente. Sí, para los que no lo conocen, que si son de la comunidad del sur del país, del sur de la República, difícilmente no conozcan ese nombre. Segundo Maldonado, profesor de 3 décadas o más, mal contadas, ¿verdad? Ahora es el gestor cultural en la Casa de la Cultura del municipio de Jaina. Aparte de eso, ha sido un activista social y comunitario de toda la vida. El hombre que primero perseguía a los policías cuando había pleitos. Entonces, no, el hombre que organizaba la mente de los que tenían que reclamar. El hombre que desde que éramos jovencitos en la escuela, JJ es testigo de eso, nos enseñó a que los derechos se exigen, Sí, no se ruegan. Así mismo. Entonces, yo recuerdo que él siempre hablaba de un personaje sí, que yo mencioné ahorita. Él hablaba de la señora Mamá Tingó. Florinda Soriano. Sí, que siempre él hablaba que esa era una persona luchadora, trabajadora. Ella murió quemada, no es así. Ella era de Villamilla. La señora Yamasá. Yamasá. La zona del norte. Siempre lo mencionaba eso. Ministro de gracias. Sí. Para que no molestáramos. Sí. Pues bien, entonces, con Segundo Maldonado tenemos aquí a un educador, maestro de dos de los miembros de este grupo, colega circunstancial mío y de otros, pero también, vamos a decir, un individuo de reconocida resiedumbre moral, y quizás por eso Franklin intentó que fuera el primer invitado de esta serie de paneles que vamos a tener analizando un tema sencillo. Vamos a analizar un tema sencillo, pero bien difícil, que es el rumbo social que tenemos. Creo que nosotros vamos a tratar de hacerlo desde Santo Domingo, desde la República, pero creo que vamos a terminar analizando el planeta Tierra, que creo que está fuera de órbita hace un tiempo. Definitivamente. Tenemos un tema hoy que probablemente no sea atractivo para los amantes de la farándula y los chismes, porque hoy tenemos un tema bastante serio, bastante Profundo, preocupante, que todo el que se considere dominicano y que defienda y sienta por este país debería llamarlo a colación, a revisión, a análisis. Análisis, a De pensar. hecho, ya tenemos aquí a Gloria Santana que dice: te queremos mucho, Segundo. Ya le están mandando cariño. Ya comenzó a devolver. La cosa. Ya El llegó, hombre llegó ahora, factura llegó la ahora deuda. mismo y ya se está robando el show. Ya le están dando cariño. Ya. Bien, señores, para poner en perspectiva el asunto este de... Hemos estado cuestionando, hemos estado revisando, ¿no? Ustedes escuchaban ahorita la inquietud que planteaba Carol y Florentino con relación a las situaciones que se dan en la carretera, la desconsideración y todas esas cosas que lleva a formar tapones y demás situaciones. Como sociedad, por lo menos la persona de mi edad, que tuvimos la oportunidad de conocer y vivir aquella época donde el dominicano era tan decente, tan considerado, nuestros padres, la formación que nos dieron y todas esas cosas, de pronto nos horrorizamos, si se quiere, cuando vemos lo que está pasando en este país, en esta sociedad tradicionalmente pacífica y hospitalaria. Y yo, que soy de los que presumía, y aún presumo, de que en todo el mundo, en el mundo entero, pocas sociedades
poca cultura eran tan hospitalarias, tan consideradas y tan desprendidas y servicial como lo era la sociedad dominicana. Eso se ha perdido con este asunto de la globalización. En los 80 era un atractivo turístico que se vendía, aparte de las playas, la amabilidad del dominicano. Y se decía, venga a un país donde desde que usted llega y sale a la calle es el invitado especial, es el invitado de honor de 8 millones en ese momento de personas. Ahora es una posible víctima fácilmente. Nos hemos perdido el cariño, hemos perdido la consideración por los demás y hemos perdido el concepto de esa unidad social que deberíamos tener como país, como patria, el concepto de patria, de que todos somos patria y todos deberíamos querernos. Eso se está perdiendo un poquito y ya, bueno, en fin, ya estaremos analizándolo a través de este programa. Y si producción es tan amable y nos ayuda con eso, el corte. Sí, un cortecito que se preparó para hacer la introducción del tema. Adelante, Control. En un mundo globalizado en el que somos actores y a la vez observadores de los diferentes escenarios que día con día se presentan, podemos asumir diferentes roles. Es así que en calidad de participantes activos vamos y venimos para dar cumplimiento cada uno con nuestras respectivas responsabilidades y obligaciones, pero al mismo tiempo, algunos nos percatamos que entre más se han creado leyes y políticas públicas, así como reconocido más derechos, la situación no pinta nada bien en nuestro presente, y menos para las futuras generaciones. La política neoliberal nos ha llevado, entre otros aspectos, a un individualismo mayúsculo sin antecedentes, donde cada uno vela por sus propios intereses, se busca conseguir grandes beneficios a costa de lo que sea, y de quien sea, y aún más, sin importar a quién o a quienes se pueda afectar. En esta dinámica se encuentra inmersa nuestra sociedad. En el afán de ser beneficiado, la gente ha llegado a un punto donde no importa quién ayude, ni de dónde provienen los recursos. Como muestra de ello, hemos sido testigos del silencio y manifestación a favor de benefactores cuando vemos en los barrios manifestaciones a favor de personas que han causado grandes males, no solo a un individuo, sino a la sociedad en su conjunto. Tal es el caso de reconocidos narcotraficantes que al ser apresados, salen municipios a defenderlos, o cuando son muertos, sus entierros se convierten en manifestaciones de llanto y de dolor en sus sectores. Porque a usted le pasaba algo y él salía a defenderlo, ¿me entiende? Él lo que no iba con la delincuencia, él lo que no iba con el malo coro, él lo que no iba con, ¿me entiende? Él lo protegía a usted. No, protegía al pueblo entero. Ni obligaba al pueblo a nadie entero. que comprara. Ni obligaba a nadie que lo comprara de él, él simplemente trabajaba. Tales acciones dan cuenta de la pérdida de valores en la sociedad, porque a lo incorrecto le llaman correcto y viceversa. De igual manera sucede con los políticos, quienes si bien es cierto están legitimados por las leyes para ocupar cargos públicos, no es menos cierto que hay quienes no han sabido honrar los mismos. Sin embargo, en los respectivos casos han sido defendidos por sus seguidores quienes han salido a las calles para protestar y declarar que están a favor de ellos sin importar los hechos y acciones que se les imputan. Con banderolas moradas, pancartas y cantos, decenas de manifestantes PLDistas se aglutinaron frente al Palacio de Justicia. De ahí fueron dispersados con bombas lacrimógenas, luego de que trataron de entrar por la fuerza y algunas personas incluso arrojaron piedras y rompieron la puerta de cristal del inmueble. La libre expresión a favor o en contra de determinados actores es un derecho que a todos nos asiste, pero también es una forma de conocer cómo se encuentra la sociedad en nuestros días. Es decir, ¿qué es lo que está impactando más? Pues el actuar a favor de uno que abiertamente se ha declarado como delincuente, como es el caso de Kiko La Quema, que al acercarnos a personas originarias de la comunidad de Cambita, quienes lamentaron su muerte y marcharon llorosos al cementerio a despedirlo, se justifican en su manifestación al decir que por lo menos él no maneja una doble moral. En cambio, hay políticos que dan un discurso ante el público, pero por la espalda golpean a la sociedad enriqueciéndose del erario público, mientras golpean a la población a través de cobros excesivos llamados impuestos, señalando que son recursos que se necesitan para la administración pública, así como a través de diversos actos de arbitrariedad que legitiman por medio de leyes. Ante este panorama, se hace necesario reflexionar sobre esta crisis social por la que atraviesa nuestra sociedad globalizada,
a nivel moral, económico, cultural, religioso y educativo. Es imperativo que nos cuestionemos como individuos, desde lo profundo del corazón, sobre las razones que han llevado a esta debacle social, ya que, fin de cuentas, todos tenemos corresponsabilidad en la misma, incluyendo a las principales instituciones sociales, iglesia, familia, la escuela, el gobierno, las instituciones cívicas, las culturales, los medios de comunicación, la legislatura, la judicatura y uno como ente individual. Todos nos hemos dedicado a crear tribus e islas, independientes unas de otras, sin sentido de pertenencia, sin prioridades valorativas, con una ausencia de escala de valores definida. Cada cual, tirando para su lado, intentando sobrevivir sin importar la necesidad del otro, lo importante es que yo y solo yo, esté bien, los demás que se defiendan como quieran y puedan. Analizando la cosa. Ahí escuchamos lo que preparó producción con relación a hacia dónde vamos como sociedad. Segundo, antes de entrar en el aspecto particular desde el punto de vista de la educación y esas cosas, ¿qué te parece a ti la denuncia que se hace en el corte? ¿Cuál es tu análisis? Ustedes presentaron una producción que refleja la realidad de República Dominicana. Lo que se está viviendo, lo que se está haciendo en este país, la demostración de un país que no sabemos quién lo está gobernando desde el punto de vista educativo, un país que en 25 años ha decidido maltratar todo y no defender nada. No puedo decir que más años, porque no es lo mismo la vida de República Dominicana de la década de los 90 o del siglo pasado que la vida del 2000. La República Dominicana no tiene 30 años con este perfil de vida, con esta autodestrucción de todo, nada importa, lo que importa es mi placer, mi yo. Entonces, eso no tiene el tiempo que se le ha querido imponer a esa situación. Porque yo vengo de la década del siglo pasado y mi formación fue en la Américo Lugo. O sea, en las escuelas normales formaban los maestros de primaria en República Dominicana. Aquello daba gusto, sí, la formación. Y era una estrategia totalmente diferente. Esa formación de los maestros en República Dominicana, donde más se aproximaba era en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos maestros de entonces hoy deberían ser, si es que no lo son, no. de calle. Para el Estado Dominicano esos maestros cumplieron su tiempo y que se vayan a morir. Porque el Estado mío no reconoce la experiencia pedagógica de República Dominicana. En otra parte del mundo los maestros son los instructores de los maestros nuevos. En República Dominicana el maestro tiene que irse a morir porque ya no tiene experiencia. Decimos que es cuando se vuelve un bagazo ya. Sí, entonces aquí traen ese mismo maestro que tiene 40 años, que tiene 25 trabajando en España, ese mismo maestro te lo traen entonces para que forme a los maestros de República Dominicana. Entonces, la República Dominicana ha ido perdiendo esa estructura de formación de nuestros valores. Y ustedes lo presentan en esa producción. Lo hemos perdido todo, desafortunadamente, segundo. Y uno así viéndolo en retrospectiva, mirando hacia atrás, y viendo lo que plantea el corto que se presentó, ¿cómo es posible, señores, que en los pueblos, en los barrios, cuando muere asesino, casi siempre mueren de manera violenta porque es la vida que llevan, los atracadores, los dueños de los puntos y todas esas cosas, es un clamor, un dolor de toda esa comunidad y lo convierten en mártires, en ídolos, etcétera, cuando son personas que
que mantienen en zozobra la sociedad. Y la comunidad. Habría que necesariamente, tenemos que revisarnos como sociedad, porque eso es inaceptable. De igual manera, el asuntito de que se habla allá afuera de que hay políticos corruptos y todas esas cosas, pero entonces cuando se hacen las denuncias y se pretende pues someterlo a la justicia, entonces salen defensores a justificar sin importarle que se le imputa, y no estoy hablando de partido, del partido que sea, me importa lo mismo, pero cuando que se cometen indelicadezas con los fondos públicos, hay que dejar que la justicia trabaje, y no podemos salir como gallareta a decir que no, que fulano es inocente, cuando en el fondo sabemos que no es inocente. Exactamente, porque tenemos nuestros corruptos favoritos. Si alguno de ustedes no tiene alguna observación... Mira, algo importante que decía Segundo Maldonado, otra cosa que yo voy a aportar, señores, es que también se han perdido los valores en la casa. Ante la formación de esos grandes profesores como Segundo Maldonado, vinieron desde el hogar. Y yo voy a hablar una historia muy bonita del señor Segundo Maldonado, que él está ahí, es que ellos fueron formados de su casa por una señora llamada Maivieja, que yo le llego a conocer que yo era un niño, donde ella decía que había preparado a esos muchachos, Segundo Maldonado, el señor Félix Maldonado, ellos lo habían preparado. Ahora, ¿qué ha conllevado la sociedad? La tecnología. Anteriormente, a las 12 del mediodía, la familia se reunía en la casa y compartían. Ahora no, ahora cada quien con un celular en las manos. Entonces hemos perdido lo que llaman eso, hemos perdido lo que llaman la conexión. Por eso hoy que la sociedad está tan perdida. Eso vino antes de la tecnología, porque la mujer tuvo que salir a la calle a completar lo que faltaba para sobrevivir en la familia y abandonó la casa. No la abandonó. Sí, en el sentido de soltar el muchacho con quien se cría ahora. No necesariamente. Tu madre estuvo todo el tiempo de tu infancia. Sí, disponible. mami no trabajó. Y la sociedad no trabajó en empresas, alquilada. La familia, en el principio. Exacto. Pero la familia es el mejor trabajo. No, eso no tiene comparación. Pero llegó el momento en que tuvo que salir para ayudar y subsidiar las ¿No es más difícil para ti el reto que para ella ahora? ¿Con tus hijos? Claro que es más difícil el tipo de sociedad que a mí me ha tocado versus el que ella... Mami podía dejarnos y no lo hacía, como dicen por ahí, en el patio. Sí. Yo no puedo dejar a mis hijos ya en el patio. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las situaciones que se están dando ahora, los riesgos que estamos viviendo, no son los mismos que yo viví cuando estuve en mi edad. Lo más que uno se podía encontrar era con la situación de que se encontró algo ajeno y había que devolverlo. Ya eso no es lo que estamos viviendo, ya no se encuentra algo ajeno. Ya hay una persona que le está ofreciendo a tu hijo para que haga algo. Sí. O sea, yendo con el tema de la educación y el tema de las escuelas, segundo, yo vengo todavía del tiempo donde cuando una persona entraba al aula, todos teníamos que pararnos y saludar. Así es. Eso está perdido hace tiempo, pero más preocupante es que tú no podías ni siquiera subirle la voz a un maestro. Tú no podías ni siquiera en lo más rotundo de tu mente pensar que tú le ibas a dar un manotazo o tirar una tiza o decirle una mala palabra a un maestro. Pero en ese tiempo, Carol, y disculpa que te interrumpa, en ese tiempo la escuela y los maestros contaban con el apoyo de los padres. Ahora un maestro corría a un muchacho de eso y fácilmente van y le hacen un lío al maestro. No, tiene que estar listo para recibir una agresión. Ojalá fuera solamente eso, porque si tú te encuentras con la situación de que el padre va y ustedes tienen un intercambio de palabras, tú podrías tenerlo de manera subsanada. El tema es que estamos viendo frecuentemente videos que se suben a las redes donde alumnos agreden de manera directa a maestros. Al maestro, sí. No respetan a los maestros. No, ya no es un tema de respeto, porque yo te puedo decir que si tú me subes la voz me estás irrespetando. No, ahí hasta agresión. Se vio una vez en una ocasión el tema de una butaca, la maestra iba entrando y le cayó encima. Y la chercha y el coro de los muchachos en el aula, y alguien lo grabó de ellos. Ahora se prepara un grupo, lo graba y luego entonces uno lo sube. Entonces, y hay uno preparando la escena y uno listo con el celular para grabarla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque está el sindicato del ADP que reclama tanto con el tema de los horarios, de los beneficios de los maestros, pero yo estoy viendo un tema de violencia dentro de las aulas.
que está afectando directamente al maestro. Una maestra me decía en una ocasión, yo ni le pongo la mano a un muchacho. Yo, como que tú no le pones la mano? No, un muchacho, si están peleando, yo dejo que peleen. Porque si por cosa de la vida, agarrando a ese muchacho yo, aunque sea lo aruño, hay problemas. Y yo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Estamos creando un monstruo en la sociedad. Pero, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué fue lo que cambió? Pero mira, tenemos entonces que revisarnos. Hay que buscar la... Espérate que nosotros tenemos un invitado, señores. Hoy yo No, quiero pero escucharlo a él hablando sobre ese tema. Antes que segundo, ¿verdad? Para sentar la base sobre lo que vamos a edificar la conversación. Y es que se entiende, tradicionalmente se entiende, que la educación es un patrimonio de la humanidad. Es decir, inclusive es un derecho constitucional, un derecho universal y esas cosas. Y por vía de consecuencia, el Estado juega un papel determinante. Vamos a partir de eso. Es un derecho universal, es un patrimonio. El conocimiento como tal, es un patrimonio de la humanidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, que países como Estados Unidos, Canadá, ofrecen y abren sus puertas, por ejemplo, para personas que vayan a emigrar como residentes. Tradicionalmente la residencia se logra a través de familiares que viven allá, pero ellos abren una puerta a personal calificado, que es donde se da la fuga de cerebro, que muchos, ¿verdad?, de otros países, sí. tú tienes conocimiento, tú puedes aportar a esta sociedad. Pues entonces te crean unos mecanismos y unas vías para que tú llegues y te establezcas allá, en el país de ellos. Te ponen las condiciones para que puedas quedarte. Para que puedas ir y quedarte. Es decir, ellos valoran y ponen en su justa dimensión el conocimiento. Porque eso, después de todo, el que tenga conocimiento, pues es un aporte para todos nosotros como sociedad. No se puede descuidar ese sentido. Y aquí entre nosotros me preocupa el concepto en que como sociedad dominicana vamos avanzando. Segundo, dígalo Aquí usted. estoy escuchándolo. Diga usted. Quiero decir dos cositas. Los valores no se pierden, se cambian. Los valores no se pierden. El concepto de que los valores se pierden, el valor de honestidad estará siempre ahí. Ahora, ¿cómo yo logro cambiar ese valor? En República Dominicana se ha cambiado con la intención de que todo el mundo tiene que tener dinero fácil. Sí. O sea, usted tiene que hacerse de dinero porque usted va a comprar, va a competir con el otro en la vida. Y esa competencia tiene que permitirme a mí tener muchas ropas, muchos vehículos, porque el otro lo tiene. Quería hacer ese aporte. Segundo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la sociedad dominicana en 30 años? El tema fundamental no es la tecnología, es el control de la tecnología. El uso. ¿Por qué ese uso de la tecnología ha llevado a que nuestra juventud asuma como horror fundamental el dinero, el no trabajo, el no estudio? Y entonces cuando no estudio necesito tener dinero. ¿Cómo va a conseguir el dinero? Entonces aquí hay escuelas para formar hombres y mujeres para que consigan ese dinero. Escuela. Y hay profesores. Y hay libros. Y hay tecnología. ¿Cómo tú vas a conseguir dinero? No trabajes, yo te voy a dar la técnica. Sí. Por eso, cuando ustedes vieron que en Cambita se produce eso, sí, ese señor tal vez nunca estudió, pero fue a una escuela de otros que le llevaban y le vendían la mercancía, porque él tal vez ni siquiera salía de Cambita para tener su arroz. Ahora, ¿quién le llevaba ese arroz? ¿Cómo se producía ese arroz? Entonces, fíjate que él, los que lo siguen, dice, él vendía su arroz, pero él no maltrataba a nadie.
Ni obligaba a nadie que se ni lo compre. obligaba a nadie Exacto. que se coma este arroz, Debemos- sino que yo lo debemos- vendía. debemos decir- Eso es una filosofía. Debemos decir que cuando el profesor Segundo Maldonado dice arroz, está hablando en términos hipotéticos. Sí, una sustancia Ah, no no, permitida. no era arroz que él No, vendía. no, que yo sepa, no. No, Era entonces roca él cristalizada. vendía otra cosa. Yo estoy pensando que era arroz, porque él era un gran Productor, sí. productor. Un traficante de arroz. Un traficante de arroz. traficante de arroz. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Eso mismo está pasando con los jóvenes que ustedes ven que mueren por lo que sea, y entonces tienen en su seno un gran grupo de jóvenes que lo siguen. Señores, es una filosofía. Sí. Es una filosofía que los hombres y mujeres honestas del barrio mueren Tú y te das cuenta de la persona, de si era una persona seria, porque en el velorio hay poca gente. hay poca gente. Si era un Entonces, delincuente, es una fiesta que va. es una fiesta, entonces eso tiene conexión con una música. Sí. Fíjense que hablé de arroz, Sí. que puede ser una sustancia tal vez de diferente color, no sé. Es blanco y Porque se a mí me vende- y se vende falta, al a mí me granel. falta el conocimiento que tú tienes, Franklin, y que tiene Carol. Entonces yo, esa persona que es comerciante, que es poderoso, es mucho más influyente Sí. que el viejo de Cambita que tenía que subir a la loma 5 kilómetros para bajar un aguacate, un platanito, y ese joven era más influyente. Sí. ¿Qué pasa ahí? Entonces, esa influencia de ese joven en Cambita Es más influyente que llevó a la otros. sala, a su casa, a una reunión, a hombres y mujeres influyentes de la sociedad dominicana. Es una escuela. Eso es una escuela, es una estructura de formación. Tú acabas de decir sin decirlo una frase que anoté que dice: cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados le pierden el respeto. Bueno, lo que te quiero decir que Frase muy vieja. por eso ustedes me dicen qué vamos a hacer con la sociedad, que porque esta sociedad tiene esas condiciones, generalmente yo voy a influir en una población muy joven. A mí no me interesan ninguno de ustedes 4. Sí. Es un tormento para yo poder venderle este arroz a ustedes. Pero me interesan entonces influir en niños de 10 años o menos. Sí. Entonces, si hay una escuela que está influyendo, que está formando todo un grupo de niños y niñas, que lo estoy formando, serán fuertes en un momento dado. En este momento, entonces yo tengo que ponerle esa comida, más una música, más cómo conseguir el dinero fácil. Con esos 3 elementos, yo tengo ya los discípulos, los grupos, para poder influir. Entonces, cuando ustedes ven que muere el segundo, van a ir un grupo de pobres tal vez diciendo murió segundo. Si muere ese joven de Cambita, entonces yo voy a llevar cientos de jóvenes. Y hay muchos jóvenes como ese de Cambita en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Cada barrio tiene un líder de ese tipo. Bueno, entonces, Carol, ¿a cuál escuela tú vas? Ahora hay que preguntarle a la juventud a cuál escuela tú vas, porque no es toda la juventud que está en esa situación, pero hay muchos influyentes que están influyendo. Bueno, hay un ejemplo interesante de República Dominicana. Hay un señor que tiene un programa que insulta a todo el mundo ahí, y lo insulta con palabras muy extrañas que se han hecho popular en nuestra juventud. Sí. O sea, en la década de los 80, tú podías decir toda la mala palabra o la buena palabra que tú quisieras, pero tú no te atrevías a decirle al otro niño un insulto a su madre. Eso era la guerra más terrible que se armaba ahí. Entonces, si yo era más grande, te agarraba y te abimbaba. Llegaba la querella a mi casa, y entonces yo le decía a papá, bueno, fue que él me le dijo una mala palabra a mi mamá.
Y mi mamá no es eso. Y yo reaccioné. Entonces salía el viejo para la casa del otro y hacían una asamblea. A veces le daban cocotazo a los dos, pero se hacía una asamblea. ¿Cuál elemento se está promoviendo mucho para debilitar las escuelas? Vale. Déjalo ahí, segundo. Déjalo ahí para cuando volvamos de los comerciales. Pero antes de irnos a comerciales, vamos a decir que Yeo, saludo. Marina Guzmán Lorenzo, mi saludo para el director Segundo Maldonado y el director Víctor Alonso. Olga Macedonio Lozano nos saluda desde Jalisco, México. Dice: hola a todos, qué padre es escucharlo nuevamente. Este tema no es exclusivo de ustedes, quizá en menor porcentaje, pero existe también en México y es lamentable. Urge tener educación y conciencia. Olga Macedonio Lozano nos dice: saludo y un tremendo abrazo a todos. Rosario Peralta, buenas tardes. Rosario Peralta, un saludo con cariño. Seguimos aquí. Este es en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Arelis Peguero, qué alegría ver a un hombre que disfruta de tanto aprecio. Un gran saludo para nuestro querido Segundo. Señores, que el Segundo es una leyenda. Rosario Peralta, totalmente de acuerdo. Gente que no vive nuestra realidad, que no conoce la idiosincrasia dominicana. Rosario Peralta también dice: wow, pero es que los padres tampoco tienen formación. Nadie da lo que no tiene. Eso es correcto. Javier Balbuena, en sintonía, bendiciones. Rosario Peralta, Arelis Peguero, es que realmente los niños no son exclusivos de las madres, y mucho menos el cuidado a sí mismo. Si el trabajo doméstico se pagara y le brindara independencia económica a la mujer, esto sería diferente. Altagracia Pérez Marrero, con Dios Caroli y los demás del programa. Dariana Alejandrina Castillo, sí, Rodríguez, buenas noches. Fundación Donato Sosa. Olga Macedonio Lozano nos dice desde México que difiero con el maestro referente a la palabra abandono. Es muy diferente decir hubo que salir para apoyar a la economía familiar. Esto, segundo, no es abandono, es una necesidad. Sí, lo dije. César Peralta, segundo, te faltó el baile. Eso lo he visto. Bueno, esas son algunos de los comentarios que tenemos. Agradecemos a las personas que nos siguen y gracias por su comentario. Si a ustedes les parece bien, nos vamos a ir a comerciales y cuando retornemos vamos a venir con algo que preparó producción y a partir de ahí el programa es de Segundo, todo bien. De él. Adelante. Hey, campeón. Ven acá, mi muchacho. Ya tú tienes un corito por ahí. No te pongas a perder tiempo de que con una sola. Consíguete varias. Mientras más tú tengas, mucho mejor. ¿Y por qué? Para que tú tengas opción. Yo hice lo mismo. Con la edad te consigo una muchachita. Y que sea una menor. ¿Por qué? Chiquitica es que hay que buscarla. De que se pongan a pensar de que en estudio y en trabajo. Para enseñarle quién es que manda. ¿Por qué? Eso fue lo que nos enseñó mi papá a mí y a mis hermanos. Y todito hicimos lo mismo. ¿Por qué? Ahora que tú lo dices, hasta yo quiero saber por qué. No hay un porqué. Las uniones tempranas les roban a los niños, niñas y adolescentes la libertad de desarrollar todo su potencial y elegir un mejor futuro. Canal 10 de CableSat Dominicana para todo el territorio nacional y para el resto del mundo a través de Facebook Live y la plataforma de YouTube. En cualquiera de esos escenarios, reiteramos, estamos en vivo con ustedes. Estamos aquí con el profesor Segundo Maldonado Abreu. Agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que nos dejan sus comentarios. Gracias por seguirnos y por comentar. Como decíamos hace un rato, con relación a lo que es el enfoque, la perspectiva de la educación, producción preparó un cortecito ahí, que si al equipo le parece bien y a ustedes le parece bien, vamos a socializar con ustedes para que nuestro querido profesor Segundo Maldonado nos dé su parecer en torno a eso. Así que adelante, control. Se ha convertido en una institución rara, aislada de otras instituciones sociales e incluso en conflicto con ellas. Imaginemos cómo puede percibir un niño o una niña, incluso nuestros propios hijos, la experiencia que viven en la escuela. Esa vivencia es la de un lugar con horarios y espacios estrictamente definidos, el momento exacto para jugar, y se ha de hacer aquí, no en otro sitio. Un lugar donde la norma es la convivencia pacífica, ordenada,
respetuosa, no se admite la imposición por la fuerza de unos sobre otros, se practica el diálogo, se comparten los objetos de juego y se funciona desde la igualdad, donde el libro tiene un valor casi sagrado y la televisión se utiliza principalmente con fines educativos. Ahora pensemos en lo que esos mismos niños y niñas, incluyendo nuestros hijos, viven fuera de la escuela, en el seno de sus familias, en las calles de nuestras ciudades y pueblos, donde se la pasan pegados al televisor, a las tabletas, teléfonos inteligentes o consolas de videos juegos, sin horarios, sin normas y sin control. Ante este contraste, no es de extrañar que todas esas cosas que la escuela enseña parezca que solo tienen lugar en el espacio escolar y que nada tienen que ver con la vida real. Se ha perdido la cohesión entre las principales instituciones sociales, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, trabajo y círculo de amistad. Cada una opera con lógicas diversas e incluso contradictorias, rompiendo la sinergia que antes facilitaba una socialización más integrada y efectiva de las personas en un marco normativo claro. En otro tiempo, la sociedad en su conjunto funcionaba como una consistente máquina de disciplinar. La escuela solía ser un bastión de ideales sociales, impulsor de cambios y semillero de futuro. Hoy en día, la sociedad influye profundamente en la escuela, y en vez de reforzar en el hogar la disciplina y lo que se les enseña en el aula, sucede al revés, y los niños funcionan en la escuela con el descontrol y la falta de normas con que viven en la calle y en sus hogares, reflejando una sociedad confusa con espacios sociales enfrentados y lógicas institucionales contradictorias. Padres que no quieren ser profesores y docentes que no pretenden asumir roles de padres. Mientras tanto, el Estado, por su parte, intenta salvar la escuela con el inglés y la informática, en un intento de sostener una institución cada vez más desorientada. La violencia en las escuelas refleja la violencia en la sociedad en general, hay víctimas y victimarios, como en cualquier otro contexto social. Esto siempre ha sido así, pero algo ha cambiado. Antes, las escuelas no eran tan extrañas como lo son ahora. El diálogo se ha perdido y las escuelas parecen estar aisladas. Las alarmas han dejado de funcionar, tal vez porque ya no hay vigilantes o porque cada uno se preocupa solo por cumplir su tarea, lo que resulta en una irresponsabilidad organizada. Las sanciones se multiplican, pero no reparan, los controles no previenen y las medidas de seguridad no garantizan nada. Aún no hemos visto todo. Los grandes avances en el conocimiento científico y tecnológico han revolucionado la forma en que adquirimos y desarrollamos competencias para comprender, manipular y aplicar la vasta cantidad de información disponible hoy en día. Estos avances exigen una revisión y una revolución en los métodos de enseñanza y aprendizaje para adaptarse a este nuevo panorama. La propuesta neoliberal de globalización promueve una excesiva descentralización de la función educativa del Estado, relegándola a prácticas escolares en instituciones privadas. Esto ha exacerbado el subdesarrollo, la dependencia y la subordinación de los países del tercer mundo, aumentando la pobreza e imponiendo un pensamiento único. Todo puede ser mercancía y adquirir valor en el mercado comercial. Este enfoque convierte a las escuelas en una industria donde el conocimiento, tradicionalmente considerado patrimonio de la humanidad, se transforma en un producto vendible al mejor postor. Los padres, en busca de una buena educación para sus hijos, se convierten en clientes de estas empresas del conocimiento, dominadas mayormente por los burgueses como propietarios. El papel del Estado se reduce a ser un espectador y regulador de la libre competencia impuesta por el nuevo orden mundial. Los defensores del modelo escolar neoliberal argumentan que se respetan los derechos de las familias y consumidores en el ámbito educativo, enfatizando la libertad individual. Comercializar la educación se considera necesario para fomentar un mercado educativo sin regulaciones, donde las escuelas compiten por clientes y deben mejorar la calidad de los productos y servicios para satisfacer a los estudiantes clientes. Sin embargo, este enfoque profundiza la brecha entre ricos y pobres, ya que aquellos con mayores recursos económicos pueden acceder a las escuelas mejor equipadas y preparadas, que también son las más costosas, asegurando así un mejor futuro para sus hijos. Mientras tanto, los pobres tienen opciones limitadas debido a sus restricciones económicas, perpetuando la división entre la pobreza y la riqueza. Será como ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres, permitiendo que los ricos se vuelvan más ricos mientras los pobres se empobrecen aún más. Además, esto implica no solo un cambio en el orden establecido, sino también un destierro de la escuela. Ya no será simplemente una transformación donde las cosas evolucionan, pero mantienen su esencia, sino una desnaturalización completa. Analizando la cosa.
la realidad de la educación, ¿verdad? Se habla de padres que no pretenden ser maestros y maestros que no pretenden hacer el papel de los padres. Entonces ahí los niños están en un limbo. Pero no seré yo quien, ¿verdad?, quien abunde sobre eso. Vamos a permitir que nuestro querido invitado, que nos privilegia hoy, Segundo Maldonado Abreu, nos dé su parecer en ese sentido. Segundo. ¿De cuáles padres? ¿Qué es lo que no, del partido que tú quieras? No, pero ¿de cuáles padres? ¿Cuál escuela? Me está pidiendo la escuela en este proceso de globalización. No son más que construcciones. No son más que construcciones porque están luchando con decenas de niños porque asuman una ideología, porque la educación es una ideología. Nuestra educación actual de muchos países del mundo es quitarle los elementos que debe tener el niño, que son suyos de su casa, para conducirlo en otra propuesta que es la que dice ese video. La aldea global. Tú me dices, si yo voy a una escuela actual ahora y me paso el día hablando de esta planta, puede ser que llegue un supervisor y me diga, profesor, pero usted hoy le tocaba matemática y usted no ha trabajado matemática, si no está trabajando esa planta y usted no tiene que dar hoy naturaleza. Entonces, ayer la escuela era un todo y todos los maestros eran maestros de todos los niños que habían en la escuela. O sea, el maestro de quinto tenía que ver con los muchachos de tercero, de segundo, de octavo, y cuando un maestro por X razón no podía ir por dificultades, entonces ese curso era asumido por los maestros que estaban cerca. Hoy obligatoriamente hay que buscar un sustituto y los directores tienen que tener un banco de sustitutos y tienen que pagar sustitutos hasta de su propio dinero. ¿Por qué? Porque el maestro no puede estar aquí por una dificultad de salud o un problema X y ya la escuela no es un todo. La escuela no es parte de la comunidad. Entonces a alguien se le antojó que para tener disciplina en la escuela había que cercarla con 15 líneas de blog. Y no se dieron cuenta que en ese momento estaban convirtiendo la escuela en una cárcel. La escuela es una cárcel ahora, porque, y te lo digo por qué, porque nadie de fuera puede entrar a opinar sobre la escuela. La escuela tiene una lucha enorme para poder llevar a una persona a hablar de higiene, hablar de la naturaleza, hablar de cívica, porque alguien dijo que la cívica no podía darse en la escuela y que había que cambiar la cívica por formación, que es lo mismo que yo te pueda decir, educación, pues formación humana. ¿De cuál humano? Sí. Religiosa. ¿De cuál religión? Integral. ¿De cuáles religiones yo voy a tener clase hoy? ¿De qué? ¿Qué es lo que voy a dar en la escuela como religión? El amor. ¿Voy a dar en la escuela el compartir con la naturaleza? No, yo voy a dar una formación de ideología que me convenga a mí desde el punto de vista de la religión que yo tengo. Entonces, tú me estás diciendo, segundo, pero los clubes no existen y yo no puedo ir a la escuela. Ayer las escuelas, incluyendo la principal escuela de aquí de Jaina, que se puede decir que era la Max Enrique, la más grande, lo que tenía una verja, donde todo lo que se hacía en la escuela se veía desde fuera. Hoy no, hoy lo que pasa en la escuela no se ve. Entonces, si ese concepto de la cárcel, de la escuela, yo lo digo en muchos lugares, me va a salir un experto y me va a decir, aguántate segundo,
había que ganarse los cuartos con ese ingeniero para poder cercar la escuela, porque la escuela no podía seguir abierta. Sin embargo, yo estudié en la Fray Sebastián Ramírez, que estaba abierta. Yo estudié en la Escuela de los Desamparados, que no tenía ni piso. Estudié en la Más Enrique, estudié en el liceo, lo que tenía una vela. Y la pelea del liceo generalmente eran porque se iba la luz y no nos dejaban recibir clases. Y entonces todo eso ha cambiado y no había libros en República Dominicana. Porque los libros tienen una fecha. Y ahora tú me dices que los alumnos de República Dominicana se dan el lujo, pues se dan el privilegio, se dan el derecho de agarrar el libro que yo le di de mi dinero, que me quitó el Estado, y voy a romper ese libro. Y voy a romper los cuadernos, y voy a romper la butaca, y voy a romper la pizarra, y voy a romper el baño. Y al otro año el Estado vuelve y asume el dinero y le suple de pantalón, de zapato, de libro, de cuaderno. Hace como 20 años que yo te dije una frase en la escuela donde me diste clases tú a mí. Decía, cada año que yo vengo, la escuela donde estudié parece más una cárcel, tiene más verjas, y cada vez yo sé que las cárceles tienen más facilidad de salirse. Entonces, se están aperturando las cárceles y se están cerrando las escuelas. Mira, Víctor, a propósito entonces, de que quiero concluir esto y preguntarle a ustedes, ¿qué escuela ustedes quieren que se hable? ¿Y qué escuela se va a tener en República Dominicana? Bueno. ¿De qué sistema educativo tú me estás hablando? Tú me estás hablando de un sistema educativo que la clase dominicana poderosa se dio el lujo de que la Asociación Dominicana de Profesores, con todos sus profesores, durara 3 meses, 90 días de huelga sin cobrar, para que Balaguer ordenara que sí, que se iba a hacer un plan decenal. Y se lo entregó a una señora que tú puedes estar de acuerdo con ella o en desacuerdo. A su líder reformista, una mujer le entregó, sí, trabaja en el plan decenal. Y ese plan decenal comenzó desde abajo hasta lo más alto del país. Sin embargo, 8 años después el plan decenal lo desbarataron. Sí. Y lo mandaron al carajo. No, y en un periodo de 6 años tuvimos 3 planes decenales. Oigan eso. 3 planes decenales. 3 planes Entonces, decenales en menos de 8 años. Cada gobierno ponía el suyo. La situación es difícil, es verdad, como ustedes lo han planteado, pero ustedes han preparado 2 buenos cortes que deben ser la línea a seguir, y ojalá la sociedad pueda verlo ustedes con esos cortes y a ver qué se puede hacer. Pero en Jaina era una cantera de clubes. Entonces los clubes eran parte fundamental de la escuela. Entonces los clubes de Jaina eran la estructura para enseñar la cultura, la risa, el baile, la tarea, el teatro, la poesía. Entonces, ¿por qué la República Dominicana ha decidido incorporarse a nueva música y abandonar el merengue, la poesía, el teatro, la mangulina, la salsa? Entonces hemos decidido un baile donde el cuerpo se transforma en que tú no lo puedes hacer normal. Normal no lo puede hacer. Necesita tener algo. Entonces, y en esas canciones tiene que tener arroz en la cabeza. Tiene que tener un chin de arroz. Tiene que tener un chin de arroz obligado. Ese arroz que está llegando de otra parte del mundo. Para poder bailarlo y para poder cantarlo. Para poder cantar y bailar. Entonces, arroz fermentado. El único arroz que se vende por kilo. Por kilo, por pedacito. Entonces, el tema es muy complejo. Hemos decidido que la mujer tenga muy poco valor. O sea, el hecho de tú durar 40 años con una mujer, tú eres el esposo,
tiene 5 hijos, 10 hijos, los hijos ya tienen 25 años, y tú decides en cualquier momento, este ser que yo he vivido 25 años, tengo que eliminarlo, ¿por qué decide ese hombre eliminar a esa mujer? Pero no, aguántate. Yo pasé por el cruce, vi esa muchacha, me cayó bien y ahora la voy a seguir. ¿Para dónde vas? Va al colmado, ella no viene ni siquiera pensando en eso, y yo entonces uso mi vehículo y me la llevo. Y luego aparece acabada. O sea, ¿dónde hemos sumido un sistema educativo cargado de tanta violencia en República Dominicana en 30 años? ¿Qué es lo que ha pasado? En una sociedad como ahora, que nadie tiene seguridad. Eso es así. Mira, segundo, tú sabes que hace poco tiempo tuvimos, en función de lo que tú decías hace un rato, el placer y el privilegio de tener con nosotros una entrevista al merenguero Pablo Martínez. Sí. Y Pablo decía que el culpable de todo eso, en función de lo que tú decías, es el que dijo que en la escuela no se enseña moral y cívica. Sí. Claro. Pablo Martínez, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que era Jaina, los movimientos culturales y todas esas cosas. E inclusive, Pablo Martínez, aprovechamos para saludarte, Pablo. Esperamos que nos esté viendo, ¿verdad? Está fajado con la nueva producción. Sí, una muy buena producción. Entonces, él decía que como sociedad estamos al borde de un barranco y decimos, es para adelante que vamos. Bueno, pero ya para el precipicio. Está dura esa, está dura. Está dura esa, está dura. Mira, lo que pasa es que Pablo viene de esos grupos. Sí. Claro. Pablo se formó en esos grupos, que por eso yo tengo una crítica a Pablo y se la tengo a nuestro merenguero. Si se formaron en esos grupos, ellos obligatoriamente tienen que volver a esos grupos. Como ya esos grupos no existen, tienen que elegir varias escuelas para ellos dar unos talleres de cómo se vivía en ese tiempo, porque a ellos lo incorporaron hombres y le enseñaron a cantar. Entonces tú tienes que devolver eso. Los seres humanos no podemos quedarnos con el conocimiento, y puede ser eso también que esté pasando en República Dominicana, que muchos hombres y mujeres se han quedado con el conocimiento por un miedo a la calle y por un miedo a los jóvenes, y no están orientando, porque yo te puedo decir que yo tengo también mi concepto sobre educar. Adelante. Educa el libro. ¿Educa? El libro. Por un lado. Claro. Educa el árbol. Sí. Educa la hormiga. Educan los animales. Claro. La naturaleza en sí es... Educan la naturaleza. Entonces, ¿por qué nosotros la odiamos tanto? ¿Por qué la odiamos tanto? ¿Por qué la queremos destruir cada día? Precisamente porque hemos transformado nuestra existencia en dinero. Nuestra existencia en dinero. Y tú vas a valer de acuerdo a lo que tú tengas. Sí. Sí, definitivamente. Mira, Oye, en el video que pasaba ahorita decía que se han puesto regulaciones, pero que esas en las escuelas, pero que esas regulaciones no han contribuido a lo que sería la solución. Entonces, ¿qué? Yo he escuchado a profesores quejarse de que muchas de las regulaciones que le impone el Estado lo que hacen es maniatarlo. O sea, un profesor, o sea, el chamaquito puede ser lo más fresco que sea, y el profesor está limitado hasta para corregirlo. No puede poner en la mano. No. Y tiene que tener... Mira, en esa parte tenemos que ser cuidadosos, porque en un país donde la violencia, que segundo acaba de decir, te provoca que en junio, cada 3 días mataron a una mujer. En junio, de este junio que terminó ayer, fueron 11 casos de mujeres asesinadas por su expareja o pareja. Feminicidio le decimos, pero son mujeres asesinadas por la pareja. En un país como este, donde el abuso infantil es común, recuerden que estábamos mencionando un caso de un aspirante a presidente y que pasó desapercibido durante muchos años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Que yo sí creo
que nos ha fallado ese régimen de consecuencias donde la ley dice que el padre es responsable de los daños cometidos por el hijo. Entonces, cuando un muchacho, como dice Segundo, va intencionalmente y rompe una taza de un baño en una escuela y deja sin inodoro a 450 compañeritos, el director que intenta aplicar eso tiene un problema triple. Si el padre no se ve afectado por el niño, no hay problema. Si afecta al niño con una sanción, entonces a la escuela se le llama la atención porque el niño no es el culpable y no debe perder la docencia por eso. Si buscas un método, te vas a encontrar con que el profesor no puede darle clases aparte o sacarlo porque ya tienes la discusión con el sindicato, ese trabajo no va, eso no es así. Y se genera un total conflicto. Pero encima de eso tú tienes empleados que no necesariamente son los mejores. O sea, a mí me pasan cosas en mi centro y puede ser que si yo tengo un empleado de confianza yo me dé cuenta, pero a veces al empleado no le importa y tú te das cuenta 15 días después de algo que pasó. Porque tú no puedes... Como dice el videito, dejaron de funcionar las alarmas. Exactamente. O sea, cuando algo estaba mal, si yo no tengo a alguien atento, ya no. Yo tengo un mayordomo, un par de mayordomos muy buenos que están pendientes a todo. Pero hay sitios donde el mayordomo ve que están rompiendo algo y eso no es problema mío, yo no soy seguridad, ¿entiendes? Y se aísla de lo que pasa, porque llegó por un nombramiento político y no le importó lo que pase ahí porque no siente, como dice Segundo, a la escuela como parte de, pero no sabe que él es escuela. Yo tengo un portero que es tan buen maestro sin haber ido a la escuela como cualquier muchacho recién graduado, porque tiene ese trato humano y esa pedagogía con el muchacho. Pues sí, Alonso, pero mira lo que pasa. Y es portero. ¿Verdad? Sí. Lo que planteábamos hace un ratito es lo siguiente. Por ejemplo, antes, me voy a ir de la escuela, me voy a ir a lo social. Antes, cualquier persona mayor en el barrio de respeto, por sobre todas las cosas que eran la mayoría, podía corregir un muchacho. Sí. Cualquier vecino corregía a uno y los viejos de uno no se ponían. Es más, los vecinos corregían a uno. Sí, y si uno se ponía de fresco, con el vecino, cuando tú llegabas a la casa, entonces tu papá y tu mamá entonces te sonaban también. Había que respetar a los vecinos. A ti te daba miedo que tu papá se enterara que el vecino te llamó la atención. Colaborando con ustedes, eso me recuerda a mi mamá, que mi hermano mayor, que hoy está enfermo, se puso con una vecina y la vecina le dio una pela. Entonces, mamá fue y averiguó con esa vecina. Entonces, la vecina le explicó por qué fue que ella lo sonó. Entonces, ella le dio otra pela. Entonces, esos valores, como decía Segundo, como dicen ustedes, había un control esos social. valores nosotros lo hemos perdido. Los valores siempre estaban buenos, nosotros lo hemos cambiado. Sí. Antes había más respeto. Ahora, porque la educación venía de la casa. La educación debe venir del hogar. Entonces eso se ha perdido. Ya la educación se ha perdido lo que llaman... Pero había una... Yo tuve una compañera que el niño de tercer grado de 8 años le dijo, usted no se meta conmigo que mi mamá es una sicaria. Entonces mira... Pero ya tuve. No, espérate, disculpa, en función de lo que dices tú y lo que dice el doctor, profesor Alonso, antes había una simbiosis entre padres y profesores, y profesores. Y la comunidad también. Sí. Pero no, esencialmente entre padres y profesores. Y maestros. Porque oye lo que dice Víctor. Ahora son grupos enfrentados. Le dice el niño al profesor, a la profesora, que su mamá es una sicaria. Pero el tan solo hecho de que un niño que un padre sea mandado a buscar a la escuela, era motivo de que la amenaza, ¿qué tú hiciste? Óyeme. Y si me dicen que tú hiciste algo, prepárate. Cuando amenazaban a uno que se iba a mandar a buscar a los padres, mira, uno estaba preocupado. Sí. Nosotros tenemos que andar derecho. Ahora, el maestro podía corregir al estudiante. El maestro podía darte una pena porque era otro padre. Era como tu papá, exactamente. Sí. Ahora no. Ahora los primeros, lo voy a decir mismo, los primeros bandidos son a ver los mismos padres. Que el maestro será el segundo padre cuando el padre vuelva a ser el primer maestro. Sí, le daba la autoridad. Quiero que te diga una cosa, mira, me costó trabajo, pero yo hice mi tarea. Ajá. Y yo me dediqué a buscar a un profesor que yo de niño, mi primer profesor, que lo adoro, yo estudiaba en Villa Duarte, en ese tiempo yo vivía en Villa Duarte, y nunca se me ha olvidado el nombre, Eusebio Trinidad Peña. Y lo encontré en las redes sociales. Yo estudiaba en un colegio adventista, él era profesor ahí, y todavía ya está pensionado. Pero él se puso muy contento cuando coincidimos. O sea, un profesor que yo lo recuerdo con un cariño increíble. Igual que ya más grandecito,
la profesora Toña, de aquí de Jaina, la profesora Elba, Yo voy a Elba Toña. Aquino, ¿Cuál profesor? Elba Aquino y Toña. y Toña. Toña fue mi profesora también. ¿Cuál Toña? Toña era una morena, nosotros decíamos Toña, no recuerdo los apellidos. Yo voy a Toña, Murió reciente. que se murió hace poco, exacto. Esa era la segunda ayudante de Maldonado Yo- en la yo Casa voy- de yo- Cultura. yo voy a Pero esa señora, óyeme, ¿Tú lo nosotros sabías? los estudiantes. Era una mutual. Fue también profesora de Pablo Martínez. ¿Cuál Toña? Óyeme, Toña, Él se está riendo porque Mira. Toña era su guía, su bastón de apoyo. Bueno, Yo- mira lo que te De estoy hecho, en diciendo. Casa de Cultura hay, ¿sabes qué hay en Casa de Cultura? Hay un pequeño mini museo de herramientas domésticas viejas, donde tú vas a encontrar una greca de antes, un colador, una plancha de carbón, ¿verdad? Segundo, que está en una parte solo donó Toña, que eran cosas que ella iba recogiendo. Nosotros la Que donamos. tú no vas a encontrar el cucharón de tostar maní o la espátula. ¿Qué más? Ahí hay de todo lo que sí se te ocurra que existió en las casas en los años 60, 50. Toña lo dejó en Casa de Cultura antes de fallecer y tenemos un pequeño museo ahí. Y mira qué cosa, segundo, mira qué cosa. Toña fue mi profesora cuando yo estaba en quinto curso de la primaria. Es decir, le estamos hablando que uno tenía que 10 Y años. Toña no pasó Y por mira- una universidad, ¿verdad que no, segundo? Y mira mi edad, y sinceramente te lo digo, nosotros los estudiantes la adorábamos. Toña no Toña- pasó por una universidad, Toña no tiene una maestría, un PhD y un doctorado que tienen ahora. Toña nunca recibió ni siquiera el título de maestro. maestro normal. No llegó a segundo bachillerato. Pero por tenía ser la normal vocación. primaria. Toña era la encargada desde el año 1986 de las orientaciones cívicas y sexuales del Liceo Manuel Félix Peña. Toña entró a orientar ese liceo 1 o 2 años después de fundado con Bienvenido Duarte. Bienvenido, Walter. Siendo ella cristiana, siendo secretaria del sindicato ferrocarrilero de ahí la policía, que era el sindicato de la Asociación Dominicana de Profesores. Pero para decirte todo de Toña, Pero te digo, Toña terminó llorando el liceo que ella fundó o cofundó, orientó, motivó, terminó llorando porque a Toña un día se le antojó a alguien y le prohibieron con una resolución de que no podía entrar a los centros educativos. A Toña que iba a los centros a dar formación. hace 9 años que estoy como director y ella fue a mi centro y me pidió que le diera espacio para hacer Para que charlas sepa, con los estudiantes. charla con los estudiantes. Voluntariamente. Eso ella lo hacía voluntariamente. Voluntariamente. Tú podías darle el pasaje, pero tenía que tener mucho cuidado, Sí, que no porque parecía. tenía que esperar que ella te diga, por ejemplo, me voy Sí. y Toma, Toña, paga ahí. toma eso, Eso. págalo. Sí. Eso fue Toña, me sorprende que haya sido tu Sí. maestra. Sí, Toña fue mi maestra, Quinto, dijiste. pero fue en el colegio Juan Bautista Cambiazo. Sí, sí. Sí, ella fue mi maestra y Trabajaba ahí. te reitero, nosotros la adorábamos. Sí. Y al sol de hoy es una de las maestras que yo recuerdo con mucho No, cariño. eso. Eso es así. Todavía hay. También yo voy a mencionar también a la profesora Nereida. No sé si ustedes se acuerdan de ella. Mercedes Pérez. Que Mercedes Pérez. ella fue profesora maestra de español. Una señora muy buena. Ella tenía Si tú alrededor escribías como sin una falta, eso Ay, te iba a sí. decir. Oye. Esas palabras eran 100 veces que tenía que 100 veces. en un cuadernito especial, hermano. Yo recuerdo una vez que escribí mal y agarró y me puso ahí una caligrafía. Que yo Llénala. tenía que llenarla entera de 2 páginas. Doña Nereida, que tenía alrededor de 70 años ya cuando ella me dio clase, una tremenda maestra. Siempre la voy a recordar, como recuerdo también a Segundo Maldonado. Dedicación completa. Eran Por todo personas dedicadas, eran verdaderos maestros, eran verdaderos robles. Y también estaba el profesor Marcelino, también. Para que él deje de reírse, Nereida me dio clases a mí. No, ya. No, ya. ¿Cuántos años son? Dile. Ella es más joven que yo.
Oye, Mira. dije, ¿por qué más joven que él? Así que se sacan la cuenta. Bueno, de todas maneras, señores, miren. ¿La conoció? Estamos arribando ya al final del programa. Y vamos a, ¿verdad?, agradecer a Manuel J. Vázquez, que dice que segundo es sinónimo de lo bueno y lo justo. Sí. Martina Guzmán, buenas tardes para mi director, Víctor Alonso, P. Claro, Rosario Peralta, etcétera. El blog de Gaby desde Guatemala, saludos para Gaby, que siempre nos sigue. Este parece que es pana de segundo porque se llama Luis Isabel. Saludos, hermanos, saludos al anciano segundo. Dígale que estoy aquí de pie. Oíste, Luis, dice segundo que está de pie. Y Rosario Peralta dice, Toña fue profesora en la escuelita de Tatica Socorro. Ahí Fue estuve yo. Ahí me profesora, alfabeticé yo. profesora de... De su hermana. Bueno. De mi hermana. De Ani, mi hermana, porque que tiene un corazoncito ahí. Ani, que fue la que no nos deja ver. Sí. Bien, señoras y señores, ¿qué decirle? ¿Qué le decimos? Estamos privilegiados primeramente por la audiencia de ustedes y también por el invitado de lujo que nos gastamos el día de hoy, Segundo Maldonado. Vamos a pedirle a este equipo de aquí que vamos a despedir a Segundo con el aplauso. No, a ver, esto no me puede despedir con un aplauso. ¿Por qué? Porque ¿de cuál hogar hemos hablado hoy? ¿De cuál padre, de cuál madre hemos hablado hoy? No es lo mismo, no es lo mismo. Eso lo vamos a seguir no hablando. Es lo mismo lo que ustedes me han puesto a mí hoy aquí, porque hay que hablar de qué padre, porque no es lo mismo un padre que decidió hacer una familia, que un padre o una madre que no decide hacer una familia. Que le tocó. Que le tocó. Eso quiere decir, señores, que esto continúa para el próximo lunes. Usted va a tener que volver por aquí como decíamos, para que podamos continuar entonces con este importante tema. Al principio dijimos que por la naturaleza del tema definitivamente no se puede conversar sobre eso en un solo día. Sí. Porque inclusive, Segundo, hoy le estamos haciendo un enfoque desde el punto de vista de la educación. Sí, pero tenemos la intención después de traer una persona de las iglesias para hacer un análisis desde el punto de vista de las iglesias y así sucesivamente. Pero definitivamente el día de hoy, con relación a lo que es la educación, porque que Segundo un hombre con mucho material, se hizo que tiene background, le dicen allá, para usar la palabra inglesa. Tiene la pistola bien cargada ahí para... Tiene respuesta. Tiene Entonces, nosotros nos comprometemos con ustedes a volver a traer aquí otra vez, cada vez que Segundo nos lo permita, al profesor Segundo Maldonado Abreu al programa. De verdad que sí, para nosotros fue un placer y un privilegio, y aunque Segundo diga que no, nosotros le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien. Señoras y señores, gracias al profesor Segundo Maldonado, una gloria de este municipio, sí. pero no hemos de despedirnos sin permitirle a él que se despida de ustedes. Sí. Segundo, si cualquier cosa, a ese público que te quiere tanto, tú pareces un artista más que un profesor. En un minuto, sí. Me queda un minuto. Mira, en un minuto me queda. Mira, yo quería leer esto simplemente. Adelante, Segundo. Educar implica despertar la curiosidad, el amor a la vida y al mismo tiempo fomentar un pensamiento crítico de la sociedad, observando la realidad y orientando y motivando a cada persona para que encuentre y asuma su propio camino, que permita crear el bien común. Sin el bien común, lamentablemente, no hay educación. Bueno, más que decir. Ustedes escucharon la palabra de nuestro querido profesor, pero antes de despedirnos, para que él vea que no son cosas nuestras, que no son locura nuestra, aquí dice Rosario Peralta que se repita. Bueno, dile a Rosario que ya estoy viejo. Bueno. También aquí aceptamos viejitos, no te preocupes. Sí. No hay problema con eso. Señoras y señores, pues hasta la próxima semana en su espacio, en su programa, Analizando la Cosa. Analizando la Cosa.